Buenas tardes, se dará inicio a la unidad número 3 con la interrogante: ¿la contabilidad descubre la realidad económica o la construye? Tradicionalmente se pensaba que la contabilidad era un mero espejo que descubría y reflejaba una realidad económica preexistente. Sin embargo, la teoría contable contemporánea demuestra que la contabilidad la construye. ¿Por qué la construye? Las empresas no tienen un valor puro en la naturaleza. La contabilidad decide qué se mide, cómo se mide y qué se ignora. Al crear reglas, como decidir cómo depreciar un activo o cómo valorar una marca, la contabilidad moldea la percepción de éxito o fracaso de una empresa, influyendo directamente en las decisiones de inversores, el valor de las acciones y el rumbo de la economía. En los datos reales tenemos un ejemplo histórico y drástico de cómo la contabilidad construye realidades. Fue el caso de Enron en 2001, utilizando técnicas de contabilidad de valor razonable. Enron registró ganancias futuras proyectadas que aún no existían como si fueran reales en el proceso. La contabilidad construye una ilusión de prosperidad financiera sostenible que terminó en una de las mayores quiebras de la historia. Positivismo versus constructivismo en una auditoría. Si los auditores con enfoques filosóficos distintos evalúan la misma empresa, su metodología y actitud serían drásticamente diferentes. El enfoque positivo busca la objetividad absoluta y cree que los datos son fríos, variables e independientes del observador. El enfoque del contador se limitará estrictamente a comprobar que los números coincidan con los soportes físicos y las reglas. Si la factura dice 10.000 y el banco refleja 10.000, el estado es verdadero. Es un auditor de marcar casillas donde el riesgo se mide solo con modelos matemáticos y estadísticos. Muy buenas tardes, me toca hablar sobre el enfoque constructivista. Es el que entiende que la realidad es el estado de resultado en las interacciones humanas e interpretaciones y contextos. El enfoque del contador no solo queda en papel. El auditor constructivista asume que los estados financieros son narrativas construidas por la gerencia. Investigará el porqué de las estimaciones, ejemplo como cálculos a la gerencia, deterioro de sus cuentas por cobrar o el valor de sus fondos. Analizará los sesgos humanos, la cultura organizacional y el contexto de mercado, teniendo en cuenta el riesgo de fraude o error en una construcción social. Las características de auditoría son la auditoría positiva y auditoría constructivista, que se catalogan de la siguiente manera: una en meta y la otra en verificar la exactitud del dato. La primera en comprender el contexto y la lógica del dato, ¿verdad? Y la herramienta principal: muestreo estadístico y leyes fijas, juicio profesional y análisis cualitativo. En la visión del balance, un reflejo exacto de la riqueza y una representación estimada y sujeta a interpretación. Feliz tarde, gracias. La posmodernidad, incertidumbre e intangibles. En la era digital y del conocimiento, el valor de las empresas más grandes del mundo, como Microsoft y Apple, no están en sus oficinas o servidores físicos, sino en sus algoritmos, patentes, marcas y base de datos, activos intangibles. La verdad contable de hoy es que se ha vuelto líquida, subjetiva y basada en expectativas futuras. Conceptos como el valor razonable obligan a los contadores a calcular el valor de las cosas según el mercado actual y proyecciones financieras, introduciendo una enorme dosis de incertidumbre. La verdad ya no es lo que costó algo en el pasado, sino el valor económico que es capaz de generar en un futuro incierto.